Buenísimo, Lalo, muchas gracias por toda la información que nos brindaste desde allí de Canelones en esta situación que se da entre la Junta Departamental, los taxistas y esta regulación de las aplicaciones. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a recibir con mucho gusto al diputado por el Partido Nacional, a Pablo Abdala. Hay muchos temas para conversar. La verdad que la Comisión Permanente tuvo trabajo en este receso, comparecieron los ministros de Economía, también la ministra de Salud Pública, hará lo propio también, esa es la intención, el ministro del Interior. También están pensando llamar al canciller Lubetkin, pero también hay otros temas de agenda que vamos a estar abordando con usted. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar acá. Buen día. Buen día. Bueno, primero consultarles, ayer surgió la información de la intención de llamar a Lubetkin a la Comisión Permanente, si esto ya se confirmó y cuáles serían las intenciones o qué pretenden ustedes encontrar como respuesta por parte del canciller. Bueno, con la Cancillería hay muchos temas y notoriamente se han dado una serie de circunstancias y de acontecimientos políticos en lo que transcurre del año 2026 que creo que justifican que el Poder Ejecutivo y el Parlamento interactúen y que el Ministro de Relaciones Exteriores informe. La situación en Venezuela notoriamente, los cambios o los bandazos que el gobierno ha venido dando en esta materia, ¿no? Porque no es igual la expresión del presidente de la República el día 4 en Suárez y Reyes, en ocasión del Consejo de Ministros, que las declaraciones más recientes que realizó, donde claramente enfatizó lo que nosotros reclamamos que el Frente diga de una vez por todas, y es que hay un régimen autoritario en Venezuela, pero no es igual esa tesitura que la que sustenta el Frente Amplio en el debate parlamentario. ¿No ha sido claro el gobierno en ese sentido? Y no lo ha sido, porque además se nos dijo que en verdad el gobierno procuraba condenar la intervención de Estados Unidos, pero se abstenía precisamente, incluso hasta de reclamar formalmente y sin ambajes y sin vueltas, la democratización de Venezuela, entre otras cosas porque quería contribuir con la cautela a facilitar la paz. Una serie de eufemismos que notoriamente me parece que determinan la debilidad de la posición internacional del Uruguay. Por eso se dice que hay tres posturas del Frente Amplio respecto al tema. Yo creo que hay tres posturas del gobierno y dos posturas del presidente, porque el presidente mismo ha protagonizado actitudes diferentes con relación a todo esto. Ahora se agrega esta mala noticia del día de ayer, de ese listado de 75 países que habrían quedado excluidos del acceso a la visa de inmigrantes. ¿Usted interpreta que es producto de la posición que tiene el gobierno uruguayo en torno a Venezuela? Yo creo que todo tiene que ver con todo. En materia de política internacional, y los nacionalistas tenemos una larga tradición en esa materia, por supuesto que hay que aferrarse a determinados principios cardinales. Yo coincido con el gobierno, a mí no me gusta la intervención de Estados Unidos, lo dijo el directorio de mi partido, pero hay que actuar también con la inteligencia de conjugar o de armonizar los principios sin traicionarlos con el interés del país, con los intereses materiales en el buen sentido, con los intereses de los uruguayos. Y todo tiene que ver con todo. Yo no tengo duda de que esto es así. Por supuesto hay buenas noticias también. El avance que está a punto de concretarse el próximo sábado del acuerdo con la Unión Europea es una buena noticia. Creo que son de esas noticias además que es bueno poner de relieve en términos de la continuidad de una gestión que atraviesa varias administraciones y que define una política de Estado en ese aspecto. Y bueno, la negociación había quedado cerrada y pronta en el mes de diciembre, ustedes lo recordarán, cuando el presidente de la calle Pou incluso tuvo el gesto de invitar a aquella reunión del Mercosur a la que asistió la representante de la Unión Europea al presidente electo en ese momento. Pero diputado, perdón, específicamente de Venezuela, ¿qué es lo que le van a preguntar al canciller Silva? No, todavía no está decidido que lo vayamos a invitar. Lo estamos manejando, es un tema que seguramente los partidos de la coalición, se da la circunstancia que en la Comisión Permanente, en este receso estamos representados de la oposición, Partido Nacional y Partido Colorado. Hay 5 partidos de oposición, pero en este caso, en función de la representación parlamentaria, somos los dos partidos mayoritarios de la oposición que integramos la Comisión Permanente. Pero estamos en consulta con los demás partidos, incluso el diputado Salle, con quien nosotros hablamos mucho también, y tenemos el deber de hablar mucho, porque son 2 legisladores que merecen todo nuestro respeto y nuestra consideración. Hizo llegar una solicitud, no integrando la Comisión Permanente, para que la Comisión Permanente se aboque al análisis de este tema e invite al canciller, aunque él no pueda participar. Bueno, en función de eso estamos analizando la situación. Con mucha seriedad, tenemos que esperar que acontezca el episodio del próximo sábado, que es muy importante, no entorpecerlo, no interferir. La semana que viene la Comisión Permanente se reúne el 20, porque concurre el ministro Ortuño, por todos los temas de Arasatí y de la inversión en Casupá, etcétera. Y en función de eso, allí estaremos resolviendo. Lo que sí está claro, diputado, y el que sí va a ir es a instancias básicamente suyas, el ministro del Interior. ¿Por qué quiere que vaya Negro al Parlamento? Seguramente la explicación es que se está trabajando, que se está pensando en este plan de seguridad en el 2026, que se empieza a aplicar el presupuesto a partir de ahora. ¿Qué es lo que se pretende con la presencia de Negro en la comisión? Yo diría que hay una razón muy sencilla, Alfredo, y casi elemental. El tema de la seguridad es un tema central, es un tema de preocupación de la opinión pública siempre.
en la actual administración, en la anterior y en la anterior a la anterior. Por lo tanto, creo que el tema de la seguridad tiene que tener estado parlamentario en forma permanente. El Parlamento no puede estar ajeno ni distante de la evolución de la criminalidad, de la respuesta policial, de todo lo que concierne al tema de la seguridad. Yo creo que eso solo alcanzaría. Pero se conjuga una serie de elementos también en este caso. Entre otras cosas, estamos asistiendo a un enero muy violento, ¿no? Ustedes habrán visto, yo sigo incluso las crónicas de Guillermo Lorenzo, bueno, de todos los canales de televisión, y estamos con un promedio de más de un homicidio diario. Sí. Yo ya he contabilizado, la prensa ha dado cuenta de 12 homicidios confirmados en lo que transcurre del mes de enero. Yo tengo datos del sistema de gestión policial, que esa cifra en realidad es bastante mayor. Bueno, a veces son muertes dudosas, ¿no? A veces son muertes dudosas, que eventualmente la calificación o el cambio de carátula para un lado o para el otro determina una cosa o la otra, pero desde el punto de vista de la noticia policial, hay más homicidios registrados que los que oficialmente, en todo caso, el Ministerio del Interior reconoce. No estoy diciendo que con esto estén ocultando nada, pero sean 12, 13 o 14, es notorio que tuvimos además 7 homicidios en 48 horas. Ya habíamos tenido un cierre de año muy complicado, con más de 6 homicidios también en 48 horas la última semana de diciembre. Perdón, pero en su gestión también, en la gestión del Partido Nacional, también hubo homicidios. Yo no estoy diciendo, yo no estoy hablando de culpa. Estoy hablando de responsabilidad, que son conceptos distintos. La responsabilidad objetiva la tiene el gobierno que está a cargo. Y en este caso la tiene el ministro Negro. Yo no digo Negro es culpable, sería una tontería. ¿Usted entiende que no están siendo consecuentes con ese nivel de urgencia? Bueno, dos cosas. Señalo lo bueno, porque hay cosas buenas, que es el mantenimiento de determinadas líneas operativas de actuación en el territorio, como se dice, el desenvolvimiento de la policía en los distintos barrios de Montevideo, la intervención en las zonas más complejas, la profesionalización policial. Todos esos aspectos yo los señalo como favorables y en algún sentido son líneas de actuación policial que vienen del periodo pasado y que este gobierno ha tenido, a mi juicio, el buen tino de mantenerlas. Ahora, con eso solo no alcanza porque la seguridad es un tema muy complejo y demanda mejorar la respuesta todos los días, tanto en la prevención, persecución y persuasión del delito, como en aspectos que van más allá del propio Ministerio del Interior. Porque el tema de la seguridad no es solo la actuación policial, no es solo la actuación de los jueces y fiscales. Es sin duda ver qué hacemos con las causas profundas que están detrás del delito y que el Ministerio del Interior también tiene que intervenir desde ese enfoque dual del que nosotros tanto hablábamos, ¿no? Todo el proyecto de Barrios sin Violencia, todo el proyecto de los interruptores de la violencia. Bueno, yo quiero hablar de esas cosas también. ¿Ustedes no están pidiendo la renuncia de Negro? No. Esto no se arregla más con renuncias. Y además, creo que en la historia política del Uruguay, si hay algo que constata o indica, es que los pedidos de la renuncia lo único que hacen es atornillar a los funcionarios que se pide su renuncia al cargo, ¿no? Entonces, así que, ¿qué explicación quieren de Negro? ¿Le van a pedir datos puntuales, por ejemplo? Bueno, queremos analizar las cifras de la criminalidad, porque en esta época del año además es cuando el Ministerio las hace públicas. Supongo que de un momento a otro el observatorio las estará publicando, el cierre del ejercicio 2025 en este caso. Pero además queremos desde el punto de vista de la política criminal discutir con el ministro aspectos que van más allá de la operativa policial, que tienen que ver, por ejemplo, con la agenda legislativa. El gobierno ha incurrido en una serie de contradicciones que yo quiero ver si las podemos despejar en este llamado a sala. Por ejemplo, con relación a la ley de urgente consideración, que tiene más de 100 disposiciones vinculadas al tema de la seguridad. Modificaciones a la ley de procedimiento policial, al Código del Proceso Penal, el Estatuto de la Policía, normas protectoras de la policía a la hora de su actuación. Días pasados el presidente Orsi, en una entrevista con Gabriel Pereira, todos la vimos, dijo que muchas de esas disposiciones eran aberrantes. Ahora, días antes, el ministro del Interior, en la Comisión de Seguridad y Convivencia que yo presido, dijo que esas normas no se iban a tocar. Entonces, ¿son aberrantes o las vamos a mantener? El ministro dijo, entre otras cosas, que las iban a mantener porque tenían el refuerzo o la legitimidad de haber sido aprobadas por la población en el referéndum. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las van a mantener, además porque saben que son buenas y porque han dado buenos resultados y porque la propia policía les pide que las mantengan. ¿Usted quiere saber cuál es la política del gobierno entonces en torno a ese tema? Y ahí hay que aclarar. ¿Y cuáles son los artículos que se cuestionan? Bueno, es que no lo sé, porque tampoco lo especificó el presidente. La única disposición que el ministro, y me parece legítimo el planteamiento, dijo que quería discutir, porque entre otras cosas no había sido sometida al referéndum, es la disposición que dejó sin efecto la suspensión condicional del proceso. Que eso en todo caso tiene que ver con las medidas alternativas. Bueno, y lo podemos discutir. Ahora, ese es un planteo, otro es el del presidente. ¿Qué va a pasar con los procesos abreviados? En esa misma entrevista el presidente dijo, no, los procesos abreviados hay que revisarlos porque son los responsables de la superpoblación carcelaria que tenemos. Yo creo que eso es harto discutible, para empezar. El mismo día
el prosecretario Díaz lo desmintió. Ustedes lo vieron. Sí. Que casualmente el prosecretario Díaz impulsó la conformación de una comisión técnica en la Presidencia de la República que se supone que hizo una revisión de todo el modelo procesal penal y hasta dicen que tiene pronto un anteproyecto de ley para mandar al Parlamento modificando el código. Bueno, ¿es así o no es así? ¿Yo a quién se lo tengo que preguntar? Bueno, el presidente no lo puedo convocar y además no corresponde. Y el presidente lo tenemos que cuidar por su investidura, obviamente. Está fuera de discusión. El prosecretario Díaz no tiene obligación de concurrir al Parlamento. Bueno, pero el ministro del Interior es el ministro político y es el ministro de la Seguridad. La política criminal es un concepto amplio, que tiene un componente legislativo muy importante. El ministro varias veces hizo referencia a que iba a promover legislación para combatir la participación de las motos en la comisión de los delitos, que sabemos que tiene una participación muy alta, ¿no? Tanto en homicidios como en rapiñas. No ha ido un solo proyecto de ley al Parlamento al cabo de un año. Bueno, pero hay una comisión que está analizando el tema de la seguridad y que está muy bien. Llega desde ahí. Que se informe, está muy bien. Pero ¿Dice que no hay rumbo o que los mensajes no son claros? Son cosas distintas. Yo creo un poco de todo. Creo que los mensajes no son claros, creo que hay muchas contradicciones y creo que el gobierno, más allá de que, repito, en cuanto a la actuación de la policía, con su propio estilo de liderazgo, que en ese sentido todos los gobiernos somos distintos, y bueno, el ministro Negro tiene el suyo, el gobierno del presidente Lacalle Pou, capaz que la cultura política o la conducción política era diferente en el caso del liderazgo de la policía, está bien, pero bueno. ¿Cómo es el liderazgo de Negro? Yo creo que ha dado señales muy confusas, ¿no? Muy contradictorias. Cuando el ministro Negro estrena su gestión diciendo la batalla contra el narcotráfico está perdida, más allá de que después se rectifique y que diga que en realidad lo interpretaron mal. Bueno, esas son señales que se decodifican mal. Yo creo que se dan señales muy negativas desde la conducción política del país, desde el Poder Ejecutivo. Cuando Díaz promueve y se aprueba un decreto, que es el decreto 90 del año pasado, del año 25, yo lo cuestioné mucho, creando el sistema de combate al crimen organizado y el narcotráfico. Cualquiera diría que eso está muy bien. Ahora, eso en los hechos lo que significa es que la Presidencia de la República, Jorge Díaz, que es quien preside y coordina ese sistema, de hecho acapare, o por lo menos amenace con que va a acaparar, la competencia del combate al narcotráfico, que es una competencia originaria del Ministerio del Interior y particularmente del área de investigaciones. Y a mí me consta, porque yo estuve allí y hablo con mucha gente y recibo información, de que eso generó, en algún sentido, dudas, confusión, señales equívocas. ¿Para quién? ¿Para la policía misma? Para la policía ejecutiva, exacto. Y para los oficiales que están a cargo de la dirección del combate al crimen organizado, de la dirección de la represión del tráfico ilícito de drogas. Ahí es donde yo veo que las diferencias de liderazgo tienen que ver sobre todo con la emisión de señales que no son nítidas y que no son claras. Y cuando las señales no son nítidas ni claras para quien está enfrentando al delito todos los días, y bueno, y eso genera una suerte, digamos, de duda, ¿no? No quiero decir de parálisis, pero sí por lo pronto de no sentir el respaldo y el acompañamiento del liderazgo, que es indispensable. Pero en ese aspecto parece que ha funcionado bien, al menos el trabajo de la policía. Han caído líderes narcos importantes durante las últimas semanas. Sí, y está bien. Y eso, repito, porque esto no es blanco-negro, creo que eso tiene que ver con el mantenimiento de una línea de actuación que se venía desarrollando satisfactoriamente a pesar de todo. Y la circunstancia de que, bueno, creo que fue una decisión acertada. El ministro del Interior mantuvo al mismo director de la Policía Nacional. ¿Usted cree que estos resultados que está marcando Paola son producto de lo que hacía la administración anterior? Yo creo que en eso hay una continuidad. Y están las cifras, ¿eh? Pero a veces, discúlpeme, diputado, pero como lo que sale bien es porque viene heredado de lo que hicimos nosotros y lo que sale mal es porque lo están instaurando ellos. Magdalena, pero en realidad lo que yo estoy tratando de postular o de poner sobre el tapete es que ni todo está del todo mal, ni todo está todo bien o del todo bien. O sea, y creo que es una actitud seria desde la oposición. Es decir, yo lo que está bien lo reconozco, lo valoro. Que el Ministerio del Interior, que el gobierno, de los 19 jefes de policía que actuaron hasta el 1 de marzo del 2025, haya mantenido a más de la mitad, no necesariamente en las mismas jefaturas, pero los haya mantenido como mandos policiales en distintas posiciones, lo señalo como algo favorable. Y lo señalo como ese aspecto vinculado con esa continuidad en la operación policial, en la profesionalización de la policía. Me preocupan algunos aspectos vinculados con las definiciones presupuestales. Creo que el presupuesto del Ministerio del Interior es bastante pobre, en lo que tiene que ver sobre todo con un aspecto central en todo esto que no lo hemos mencionado, que es el desarrollo tecnológico, que es la inversión en tecnología, en cámaras de videovigilancia, en los sistemas más modernos vinculados con el detector de disparos. No hay recursos para eso.
Reconocí, sí, también, que en el presupuesto del Ministerio del Interior, sin embargo, las partidas que se prevén para mejoras en el sistema penitenciario, es positivo, eso es positivo. Quería consultarle a propósito de esto, así después podemos cambiar de tema, que el Parlamento también tiene sus roles en la política pública y en la seguridad es fundamental la situación del sistema penitenciario, que estamos sin comisionado parlamentario para las cárceles, no han logrado poner un nombre sobre la mesa y también la idea de cambiar, de tener un fiscal de corte efectivo, donde tampoco la política ha logrado ponerse de acuerdo y ahí no es solamente el gobierno, sino que es un trabajo conjunto. Está bien. Con relación al comisionado parlamentario, tenemos un desafío en el sistema político que no puede dejar de cumplirse o de responderse más allá del receso parlamentario, más allá del mes de febrero. Yo comparto contigo eso, porque además creo que aquí se da una circunstancia que no se da en el caso del fiscal de corte. Acá no hay medios supletorios o no hay subrogación posible. ¿Hay comisionado o no lo hay? Quien está hoy encargado del despacho del comisionado es un encargado administrativo o encargada de la oficina, pero no tiene las facultades que tiene el comisionado de presentar un habeas corpus o de presentar una acción de amparo o de intervenir en el sistema penitenciario. Así que es urgente. Cumplimos todos los procedimientos, la comisión actuó, yo la integré. Tenemos además una diversidad de postulaciones bien interesantes, de gente muy valiosa, hombres y mujeres con distintas procedencias, pero con mucha vinculación al tema, obviamente. ¿Qué nombres están sobre la mesa? No quiero dar nombres propios, te puedo mandar la lista después si querés, pero si digo uno, capaz que ya entre una especie de manoseo de nombres que prefiero no entrar. Hemos barajado una serie, el Frente Amplio ha planteado algunos, nosotros hemos planteado otros. Hasta ahora no hemos llegado a los 2/3 de la Asamblea General que se requieren, pero tenemos una especie de acuerdo o de sobreentendido entre nosotros de que no puede pasar del mes de febrero, tenemos que actuar con generosidad. Y por lo tanto, tomar una decisión que no tiene que ser política necesariamente, hay que analizar objetivamente los antecedentes y hacer una apuesta por alguna de estas personas, que es toda gente valiosa, y tomar una decisión. Diputado, le quiero preguntar brevemente, ¿hay preocupación por el funcionamiento del INAU por estas horas? Se han dado varios episodios vinculados al INAU, casos de fallecimientos lamentablemente de adolescentes que estaban bajo el amparo del INAU, se da también algunas denuncias en torno a dificultades en los procesos de adopción. ¿Usted ha tenido contacto con, por ejemplo, la oposición dentro del directorio del INAU para saber qué está pasando? Bueno, se han dado una serie de circunstancias que objetivamente generan preocupación. Yo cuando hablo del INAU obviamente intento hablar con la mayor prudencia y cautela por razones que ustedes sabrán comprender porque fui presidente del directorio. Entonces, cualquier comentario demasiado enfático que haga se puede entender que estoy politizando el análisis y lejos mío de esa intención. Ahora, estos últimos episodios preocupan y la actitud del directorio o la omisión del directorio en algún caso, particularmente con la situación de este adolescente de 15 años que falleció trágicamente, que había salido del hogar tribal sin aviso o en una salida no autorizada, a mí me ha llamado poderosamente la atención. El silencio de la presidenta, del directorio, de la mayoría del directorio, que no han dado explicaciones. La institución tampoco ha explicado mucho. Bueno, hay un comunicado del INAU que dice que se ha establecido toda una investigación. Sí, el comunicado creo que está más bien referido al caso del niño de 10 años, ¿no? Que fue una situación muy desgraciada también, pero obviamente son situaciones distintas. Con relación a este otro caso, yo cuando escucho, como escuché a la directora general, que no integra el directorio, porque a veces el nombre del cargo confunde, la directora general es como la gerente general de la institución, diciendo nosotros no informamos de esta muerte del 31 de diciembre porque no estamos obligados o porque no había presión mediática. Yo creo que no corresponde, francamente, lo digo con total objetividad. Y que el INAU se nos dijo, bueno, durante estas 2 semanas, porque 2 semanas después, a partir de una intervención periodística, se supo que eso ocurrió. Estuvimos trabajando en silencio. Bueno, pero si estuvieron trabajando en silencio, ¿qué información hay a ese respecto? Yo creo que ahí hay algún problema de gestión, porque además trascendió y nadie lo desmintió, que el hogar, que es una residencia muy compleja, porque es la puerta de ingreso de adolescentes varones, siempre fue muy compleja, estaba acéfala en ese momento, ¿no? O estaba llegando una dirección nueva, o un nuevo director o directora, que estaba de licencia, además. Y hay un dato muy llamativo. Yo espero que las investigaciones, tanto la investigación penal, porque hay una investigación penal, como la investigación administrativa, arrojen luz sobre todo esto, pero esa coincidencia en cuanto a la hora de registrar la salida no autorizada con la hora de la muerte que registró la policía,
a mí me llama poderosamente la atención. ¿Va a tomar alguna medida parlamentaria? Yo voy a esperar, yo personalmente voy a esperar. Sé que hay compañeros de mi partido, de la coalición, que Han pedido informes. Que han hecho pedido de informes. Bueno, esperaremos, pero a mí me parece muy preocupante. Es la segunda muerte que se produce de un adolescente vinculado a ese centro en los últimos meses. Sí. A ver, estas cosas pasan, ¿eh? Vamos a entendernos. Yo no estoy diciendo lo mismo que hablábamos con el ministro del Interior. Yo no digo esto que pasó es culpa de la presidenta Lina, sería un irresponsable. Ahora, lo que digo es frente a hechos tan graves, situaciones tan demandantes, ¿no? Con muchos de ustedes Sí. hemos hablado de estas cosas reiteradamente, de adolescentes que están en situación de desamparo, que no llegan ahí por casualidad, que llegan dañados emocionalmente, físicamente, sin afecto, sin la más mínima protección y contención familiar. Para el Estado es un desafío muy grande porque además no están privados de libertad. Y hay un problema estructural con los adolescentes o niños con problemas de salud mental y discapacidad, que muchos llegan hasta la adultez y quedan casi presos en esos centros de salud sin mucha contención o posibilidad de proyección o de mejora. Pero quería consultarle a propósito de su reclamo de bueno, que alguien, alguna autoridad del INAU salga a hablar o explique un poco más. ¿Cuál entiende que debería ser el rol de la representante de la oposición? Bueno, ayer casualmente la doctora Karina Gómez, Sí. que la conozco, la conocí a raíz de que fue promovida por el Partido Colorado para integrar ese cargo y creo que reúne las condiciones profesionales, personales, sin ninguna duda. Bueno, habló porque supongo que sintió la necesidad de que alguien desde el directorio dijera algo, pero entre otras cosas terminó diciendo, lo escuché, no sé si en este canal o en otro, terminó diciendo, yo no me encargo de la parte de la comunicación, o el área de comunicación no depende de mí. Claro, depende de la presidenta. O sea, el presidente, a mí me tocó cumplir ese rol. Es el representante, más allá de que el directorio es el órgano jerarca y el presidente es tan director como los otros directores. Bueno, el presidente, sin embargo, tiene doble voto y además, de acuerdo a la ley orgánica, ejerce la representación. Yo, a ver, no pretendo... entendería que en realidad la oposición allí, más allá del voto, también debería hacer un trabajo de contralor. Y bueno, yo entiendo que la doctora, no, yo no voy a hablar por ella, la doctora Gómez sabrá explicarse y creo que actuó con gran cautela, que también eso lo señalo como algo importante, ¿no? A ver, yo cuando fui presidente tuve una excelente relación con el Frente Amplio que estaba en la oposición. También sé que en el año 2024, cuando yo ya no estaba, allí hubo algunas experiencias de politización de determinados episodios que terminaron hasta en una interpelación, como todos sabemos. Yo ya no estaba, ¿no? Yo estaba en el Ministerio del Interior. Bueno, no ha sido la actitud que ha tenido la oposición ahora, ni la actitud que ha tenido la propia directora de la oposición, que actuó con gran cautela en todo esto. Ahora, la gran ausente, lo digo con enorme respeto, me parece sigue siendo la presidenta del organismo, que yo creo que a esta altura de las circunstancias tendría que explicar. Yo tuve que enfrentar situaciones de abuso, de explotación. Con ustedes hablamos, con todos ustedes en algún momento de esas cosas. Y cuando estas cosas pasaban, yo me interiorizaba, pedía los informes técnicos, hablaba con los responsables de las distintas áreas, con los directores departamentales, y después informábamos. Porque además es lo mejor que se puede hacer. Cuando uno no informa, lo único que hace es alentar las dudas o generar las suspicacias. Diputado Pablo Abdala, gracias por la visita. A ustedes por invitarme, un placer. Ha sido un gusto.